Hola queridos amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de El Evangelio del Santuario. ¿Cuánto que podemos aprender de los símbolos del Antiguo Testamento, particularmente aquellos relacionados con el santuario? Para ello queremos decirles que hay material, estudios de la Biblia, para que nuestra mirada se pose en aquellos textos que, aunque son simbólicos, son ilustrativos del mensaje que Dios quiere transmitirnos a través de ellos. Diríamos un libro de texto para que de allí miremos qué lecciones el Señor tiene preparadas para su pueblo. En esta ocasión continuaremos con la exposición de los días de fiesta. Tenían su significado en el Antiguo Testamento, pero cuanto más con su proyección hacia el Nuevo, cobran un fresco significado. Acordémonos que en la fiesta de los judíos, que aparece en Mateo 23, texto que en un momento ya comenzamos a leer, hay 7 sábados ceremoniales al año. 2 se relacionaban con la primera fiesta, la de Pascua, y vinculada inmediatamente la semana de los panes ácimos. Tanto el primer día de los panes ácimos como el día octavo, del 15 al 22, eran sábados ceremoniales, independientemente del día en que estas fechas se movieran. También la fiesta de Pentecostés, 50 días desde el primer día ceremonial, 50 días, entonces así tenemos otro sábado ceremonial, Pentecostés. Y luego entonces, hasta ahí tenemos 3. En el séptimo mes tenemos los 4 restantes. El primer día, Rosh Hashanah, que era un día solemne, también sábado ceremonial. El 10º día, el Yom Kippur, otro día solemne, un día, sábado ceremonial, en que, mientras que el primer día con trompetas anunciaba ya el acercamiento, la aproximación del día del juicio, del ajuste de cuentas anual, producido el día, el 10º, allí se hacían servicios en el santuario muy delicados en los que participaba el jefe de los sacerdotes, el sumo sacerdote, y esperando la aprobación de Dios por todo un año de actividades, pero también de confesiones de errores y pecados. Y luego entonces del 10º día, esto sería ya el 5º sábado ceremonial, entonces los 2 primeros, la semana de los panes ácimos, el tercero, Pentecostés, los 2 restantes, 4 y 5, Rosh Hashanah y Yom Kippur, y los otros 2 últimos sábados tienen que ver con el primer día y el séptimo día, ya no octavo como en la semana de los panes ácimos, primero y séptimo de la semana de las cabañas, de los tabernáculos, ¿sí? Así que vamos a repasar, amigos, leyendo el texto de Levítico, capítulo 23, los significados, o por lo menos es la orden de celebrar estas festividades, y luego los significados espirituales. Ya miramos de la semana de los panes ácimos y Pentecostés. Ahora nos toca mirar del séptimo mes en adelante. Así que vamos pues entonces, leemos Levítico capítulo 23, versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, este es el sábado normal, el sábado santo de la semana. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Recordemos, esta es la Pascua del primer mes de Nisan, entre las 2 tardes, día 14, entonces el 13 de noche y el 14 de noche allí había que prepararse ya para comer la Pascua. Al día siguiente, 15, es entonces el primer día de los panes ácimos.
Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Notamos, este es el sábado ceremonial. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Ahí está otra vez esas dos menciones, santa convocación y ningún trabajo servil haréis, indican que se trata de un sábado ceremonial. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Esto es el día 16. Es un día en que debe presentarse una gavilla. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día en que sigue al día de reposo, desde el día 16, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Esto es Pentecostés, el día número 50. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos, serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo soy Jehová vuestro Dios. Y entonces viene una nueva fiesta. Ya habíamos visto las 2 primeras, Pascua con panes ácimos y luego Pentecostés. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel. Y entonces viene la fiesta que hoy nos toca estudiar. En el mes 7º, al 1 del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y entonces va a hablar de la siguiente fiesta, la del Yom Kippur, que miraremos en otra ocasión. Entonces, que sirva esta lectura para introducirnos en las fiestas y el significado de la fiesta de la trompeta. Muy interesante, muy importante. Otra vez, amigos, qué importante es mirar en los ritos, ceremonias
en los símbolos de las fiestas judías un mensaje para el pueblo de Dios. Acordémonos que al principio lo sentó el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8, del significado espiritual de la Pascua con los panes ácimos y su significado para los tiempos modernos. Miremos. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, queriendo dar entendido por ello que la levadura era símbolo del mal, muchas veces es símbolo del bien, pero con los panes ácimos significa que hay que quitar la levadura de la masa, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Notamos, ahí se le da significado a la Pascua en la persona de Cristo. Pero ahora el significado de la semana de los panes ácimos. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ¿notan? Había que quitar esa levadura, pero se le endilga el significado de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura en esa semana, de sinceridad y de verdad. Ahí tenemos, O sea, habiendo comido a Cristo, sean ahora sinceros, veraces, limpios, lleven una vida consecuente, es lo que el apóstol Pablo nos intenta decir. Bien, así como esta fiesta tuvo su cumplimiento con Cristo muriendo en la cruz, su significado, la nueva vida en Cristo, sinceridad, verdad, no malicia, así Pentecostés también, amigos. A Pentecostés le pasa igual. Esta es una fiesta de los judíos, pero sin embargo, allí notamos que para Hechos 2, cuando derrama el Espíritu Santo, hay un cumplimiento de Pentecostés. ¿Sí? Se cumple la fiesta judía de Pentecostés en la persona de Hechos 2, los apóstoles, 120 en número, predicando y salvando almas. Una gran gavilla se pudo recoger aquel día de Pentecostés. Pero ahora, amigos, miremos la siguiente fiesta, la fiesta de Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas, el primer día del séptimo mes, día santo, santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Quizás repasemos otra vez Lucas 23, que es lo que tenemos que estudiar ahora. Versículo 21 hasta el 25. Miremoslo. De Levítico. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Y ahora hablamos del versículo 24. A partir de ahí comienza entonces la fiesta de Rosh Hashanah, el primer día del séptimo mes. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. Ya lo está diciendo ahí. Este es un sábado ceremonial. Una conmemoración al son de trompetas. Por eso se le llama el día de las trompetas, o fiesta de las trompetas. Una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Eso indica entonces la naturaleza de ese día. Es un día de sabático ceremonial. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Hasta ahí nomás, amigos, tenemos el día de Rosh Hashanah. Vamos a mirar su significado, amigos. Quiero invitarles a que ustedes me acompañen a esta lectura fácil, sencilla, de el día de las trompetas y su valor espiritual. Miremos. Levítico 23, 24, texto que hemos leído hace un momento, expresa solemnidad, se llama Rosh Hashanah. Rosh es cabeza, Ha es el artículo y Shana es año. Es el primer día del año. El séptimo mes es el inicio del año del calendario civil. Y el primer día es lo que llamaríamos nosotros el día de Año Nuevo. Bueno, exactamente en el séptimo mes, el primer día, y era un día sagrado. Trompetas sonaban anunciando que el Año Nuevo comenzaba. El gran día de la expiación llegaría en 10 días más.
el día de juicio, de ajuste de cuentas. Cada uno debía escudriñar su vida antes del día del juicio. Por eso se dan 10 días, para que se vayan preparando. Cada uno debía escudriñar su vida antes del día del juicio. En la oración que los judíos rezan para la solemnidad del año nuevo, se comunica la idea de que ese día Dios, sentado en su trono, inicia el juicio del mundo. Es la forma en cómo lo creen los judíos, para el 10º día. Pero ¿cómo se cumplió esto? Miremos. Nos acercamos a nuestros días en el plan de salvación. Comienza la cuenta regresiva. La gran profecía de los 2310 años está por cumplirse. Dios levanta un pueblo de un chasco por estudiar las profecías para anunciar al mundo que el juicio está por comenzar. Es el gran despertar del segundo advenimiento. Surge en consecuencia la iglesia adventista. Miremoslo en Apocalipsis 14, versículo 6, el anuncio de que se aproxima un juicio. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, producto del juicio, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bien, queridos amigos, aquí hay asuntos que vale la pena comentar. Estamos ya en el 7º mes. Quedan 4 sábados ceremoniales. Así que acordémonos, el primer mes de Nisan, hay 2 sábados ceremoniales en la semana de los panes sin levadura. El día de Pascua no era un sábado ceremonial, al día siguiente. Y luego, 50 días más tarde, Pentecostés, otro día solemne. Aquí, en la semana de los panes ácimos, al día siguiente del sábado, se recogía una pequeña gavilla. Al día 50 se recogía la mayor parte de cultivo, de cosecha. Era una cosecha grande. Pentecostés. Y tuvo su cumplimiento en la era cristiana. La Pascua simboliza a Cristo y los panes sin levadura representan la vida en Cristo de sinceridad, de verdad, no de malicia y de maldad. El Pentecostés, una fiesta de cosecha, también simbolizada por los judíos que la hacían una fiesta de cosecha física, pero aquí hubo una cosecha espiritual. 3.000 almas que se bautizaron aquel día de la predicación de Pedro. Hechos capítulo 2. Y luego entonces entramos al 7º mes. Esto es, las trompetas, primer día, el día del juicio, el 10º día, y la fiesta de las cabañas, una semana completa, del día 15 al día 21. ¿Sí? Son 7 días. Aquí, 7 días en los panes ácimos, 8 días aquí en Sukkot. Ahora, amigos, estamos tomando el 7º mes, Rosh Hashanah, primer día. Queremos ver el significado. Al 10º día es Yom Kippur, el día del juicio. Así lo miraban los judíos. Efectivamente, se daban 10 días para que los judíos se prepararan, hicieran todos los arreglos, se tocaba una trompeta o trompetas, para que se indique, ya comienza el juicio de Dios en el día especial, el 10º día, muy solemne. Todo el mundo tiene que haber hecho los arreglos, porque ahora el sumo sacerdote entra en el templo y se enfrenta con Dios, abriendo el velo
del lugar santísimo, donde está el arca de los 10 mandamientos. Si había errores y pecados, el hombre podía perder la vida también. Era muy delicado. Este tema del día del juicio lo miraremos en la siguiente exposición. Lo que nos queda acá es la fiesta de las trompetas. ¿Cómo se cumplió? ¿Cuándo se cumplió? Oh, amigos, hubo un movimiento, el de Guillermo Miller, americano, bautista, que estudió Daniel, capítulos 7 y 8, donde aparece fundamentalmente el enemigo de Dios simbolizado por el cuerno pequeño. Y este hombre dedicó tiempo a estudiar la larga profecía de los 2300 días, conectada con la profecía de las 70 semanas y la aparición del Cristo. Los hechos de Miller aparecen simbolizados, amigos, en Apocalipsis capítulo 10. Quiero invitarles a que me acompañen. Capítulo 10 de Apocalipsis, versículo, leemos del 1 hasta el 11, todo completo el capítulo 10 de Apocalipsis. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos, emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo para dar un juramento. Pero antes, amigos, cuando miremos la historia será tal vez más fácil entender por qué la orden de no sella lo que los truenos dijeron. Los 7 truenos. Él estaba a punto de escribir. Que si hubiera escrito, amigos, tendríamos nuevo mensaje, como ocurre con las 7 trompetas, las 7 iglesias, las 7 plagas, etc. Pero en este caso, estos 7 truenos quedaron sin revelar. Luego se supo por qué. Porque de haberlo sabido, no se había producido lo que leemos a continuación. Miremos. Leemos el 5 para mirar el contexto también. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Qué clase de tiempo? ¿Tiempo cronológico? ¿Tiempo profético? ¿Cuál es la diferencia? El tiempo cronológico es el tiempo calendario. ¿Faltan 3 días? No, faltan 4 días. Pero el tiempo profético es un cálculo que se hace, por ejemplo, cuando el Señor anuncia las 70 semanas y la aparición del Cristo. Ese es un tiempo, 70 semanas, no 70 semanas literales, sino simbólicas. Y se pueden calcular tiempo, haciendo algunas reglas. A cada día de la profecía, un año literal, sale entonces 490 días, años, es como lo llamamos para unir los dos conceptos, 490 días y 490 años, y el Cristo tenía que aparecer, y se cumplió. Pero ahora, para los eventos finales, la orden es: no escribas, sella los truenos, y luego un juramento solemne que el tiempo no sería más. Así que no trabajes más con tiempo, sino que, o con qué, siguiente versículo. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, se terminará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Allí hay una clave muy importante, y es conocer en qué consiste el misterio de Dios, que justifica que al conocerlo ni hacía falta intentar poner nuevos tiempos proféticos. Es decir, faltan 2 años, será en el 2025. No, Jesús viene en el 2031. No, creo que en el 2044. Y hay gente que está especulando. Cuando hay un juramento solemne, no lo hagan más, sino que en los días de cuando suene la 7ª trompeta, el misterio se va a consumar. Ahí lo van a entender.
Y creemos que falta poco, amigos. Las cosas van avanzando vertiginosamente para que el Señor venga a buscar a su pueblo. Pero miren ahora lo que aconteció con el librito, dulce amargo, que era dulce, el ángel se lo recomendó, que tenga cuidado, lo comió y fue amargo, amarguísimo. Miremos el texto. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y el ángel me dice, toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y el ángel me dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. ¿Profetizar qué? Siguiente versículo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, medición, juicio, como cuando ponemos la plomada para hacer la mampostería, la pared correcta, recta. Bueno, acá hay una vara para medir. Y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios, mide el altar y mide los que adoran en él. Comienza la medición a los que adoran en el templo. Pero el resto de gente no lo miras. Bien, queridos amigos, ¿de qué trata entonces Rosh Hashanah? Es el anuncio del juicio del 10º día. ¿Cuándo se dio este anuncio? En la historia de Guillermo Miller, amigos, se cumple todo lo que acabamos de mirar. Para ello, vamos a tener una lectura de un libro que recomendamos, El conflicto de los siglos, de Elena White. En un momento ponemos en pantalla el libro, que usted lo puede pedir si desea, y de aquí se lo enviamos, o una copia digital. Pero les animamos a que miremos entonces del conflicto de los siglos las siguientes lecturas, y especialmente cuando llega el tiempo de los santos, cuando tienen que tomar o comer el librito dulce amargo, lo comen, sufren un chasco terrible y tienen que predicar el juicio. ¿Cuándo se cumplió Rosh Hashanah? Ese es el punto. Miren, hay una fecha segura. En 1833, 2 años después de haber principiado Miller, esto fue en 1831 cuando él comenzó a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursora de su segundo advenimiento. Esto aparece en Mateo 24, 29. Jesús había dicho, las estrellas caerán del cielo. Y Juan, al recibir la visión de las escenas que anunciaban el día de Dios, declara en Apocalipsis capítulo 6, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Apocalipsis capítulo 6. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Recuerden, 2 años después de iniciar Miller su histórica aparición y predicación. Fue este el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado, pues sobre todos los Estados Unidos cuenta un testimonio. El firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción ígnea, es decir, como con fuego. No ha ocurrido jamás en este país desde el tiempo de los primeros colonos un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración entre unos, ni tanto terror ni alarma entre otros. Su sublimidad y terrible belleza quedan aún grabadas en el recuerdo de muchos. Jamás cayó lluvia más tupida que esa en que cayeron los meteoros hacia la tierra. Al este, al oeste, al norte, al sur, era lo mismo. En una palabra, todo el cielo parecía en conmoción. El espectáculo, tal como está descrito en el diario del profesor Silliman, fue visto por toda la América del Norte, desde las 2 de la mañana hasta la plena claridad del día,
en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes. Todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. Lo escribe Devens en Progreso Americano, o los grandes eventos del más grande siglo. Sigue más. En verdad, ninguna lengua podría describir el esplendor de tan hermoso espectáculo. 13 de noviembre de 1833. Nadie que no lo haya presenciado puede formarse exacta idea de su esplendor. Parecía que todas las estrellas del cielo se hubiesen reunido en un punto cerca del cenit y que fuesen lanzadas de allí con la velocidad del rayo en todas las direcciones del horizonte. Y sin embargo, no se agotaban. Con toda rapidez seguíanse por miles unas tras otras, como si hubiesen sido creadas para el caso. Lo escribe Reed, el abogado y diario cristiano, en diciembre de 1833 al mes siguiente. Es imposible contemplar una imagen más exacta de la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por un gran viento. Allí el antiguo paisano, el advertidor de la tarde de Portland, 1833. Más todavía. En el Journal o la revista de comercio de Nueva York, del día siguiente del evento, del 14 de noviembre, se publicó un largo artículo referente a este maravilloso fenómeno, y en él se leía la siguiente declaración. Y estamos leyendo estos prolegómenos para luego meternos, recuerden, a Rosh Hashanah. Supongo que ningún filósofo ni erudito ha referido o registrado jamás un suceso como el de ayer por la mañana, la caída de las estrellas que Jesús había anunciado. Hace 1800 años un profeta lo predijo con toda exactitud, si entendemos que las estrellas que cayeron eran estrellas errantes o fugaces, que es el único sentido verdadero y literal. Así se realizó la última de las señales de su venida, acerca de las cuales Jesús había dicho a sus discípulos: cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Después de estas señales, Jesús vio que el gran acontecimiento que debía seguir consistía en que el cielo desaparecería como un libro cuando es enrollado. Mientras que la tierra era sacudida, las montañas y las islas eran movidas de sus lugares, y los impíos aterrorizados trataban de esconderse de la presencia del Hijo del Hombre. Muchos de los que presenciaron la caída de las estrellas la consideraron como un anuncio del juicio venidero, como un signo precursor espantoso, un presagio misericordioso de aquel grande y terrible día. Así fue dirigida la atención del pueblo hacia el cumplimiento de la profecía, y muchos fueron inducidos a hacer caso del aviso del segundo advenimiento. Y aquí, amigos, esta es la parte que quiero compartirles, es todo este párrafo. Aquí es donde vemos el cumplimiento de Rosh Hashanah, porque este evento será tan interesante, tan importante, que quien lo predicó lo había enseñado 2 años atrás. Cuando llegó el cumplimiento, se aventuraron, vamos a seguir los principios de Miller, y se cumplió exactamente. Y a partir de ahí comienza un movimiento, el de Miller, que no paró por 4 años hasta el chasco de 1844. Leamos pues la descripción. En 1840, agosto, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. Josías Litch, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, bajo la guía de William Miller, él era el jefe máximo, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 de Apocalipsis, que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840, durante el mes de agosto. Esto dijo Josías Litch 2 años antes. Y pocos días antes de su cumplimiento, él escribió: admitiendo que el primer periodo de 150 años de la quinta trompeta se haya cumplido exactamente antes de que Deacoses subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 390
61 años y 15 días, que viene de la sexta trompeta, que por hora, día, mes y año, al hacer los cálculos proféticos, da 391 años más 15 días. Comenzarán a terminar el primer periodo, terminarán el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano de Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que va a confirmarse. Josías Litch lo dijo el 1 de agosto de 1840 de un estudio que traía de 1838. Noten acá, en la misma fecha que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto llegó a saberse, aquí viene el punto, amigos, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus colaboradores eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Allí, amigos, tenemos, ¿qué cosa? El Rosh Hashanah. Leamos acá todavía un poquito sobre Guillermo Miller, para luego volver otra vez a Rosh Hashanah. Guillermo Miller poseía grandes dotes intelectuales, disciplinadas por la reflexión y el estudio, y a ellas añadió la sabiduría del cielo al ponerse en relación con la fuente de la sabiduría. Era hombre de verdadero valer, que no podía menos que imponer respeto y granjearse el aprecio donde quiera que supiera estimarse la integridad, el carácter, el valor moral. Un hombre recto, uniendo verdadera bondad de corazón a la humildad cristiana y al dominio de sí mismo. Era atento y afable para con todos, y siempre listo para escuchar las opiniones de los demás y pesar los argumentos. Sin apasionamiento ni agitación, examinaba todas las teorías y doctrinas a la luz de la palabra de Dios, y su sano juicio y profundo conocimiento de las Escrituras le permitían descubrir y refutar el error. Pero amigos, aquí viene el punto. ¿Cómo es que él no pudo descubrir el error del 22 de octubre de 1844? Acá la nota nos está diciendo que era un hombre muy sabio, que afable, muy estudioso, pero ¿cómo no pudo descubrirlo? Hubo una razón, amigos: los truenos sellados. Repasemos otra vez el concepto. Esto aparece en el capítulo 10, versículo 2 al 4, donde Dios ordena que se silencien los truenos que anunciaban a esa comunidad que iba a ser chasqueada, anunciaba luz, pero al ocultarlas vino el cumplimiento de la profecía, la amargura, el chasco. Esto ocurrió en 1844. Leamos pues entonces Apocalipsis capítulo 10, del 2 al 4. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces, amigos, acá viene el punto. ¿Por qué Dios no quiso que se escribieran los truenos? Los truenos arrojaban luz a esta gente que iba a comer el librito, dulce en la boca, amargo en el vientre. ¿Qué experiencia es esa? La experiencia del chasco del 22 de octubre de 1844. Miller había predicado la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Un arco que va desde el año 457, punto de partida de las 70 semanas, duraría 70 semanas hasta la aparición de Cristo, y el resto serían tiempos de los gentiles. Aquí sería para el pueblo de Dios, los judíos.
un arco enorme de 2300 días que culminaría con la experiencia de Apocalipsis 10, un enorme chasco, dulce en la boca. Es cuando se estudia la palabra y se siente gozo, placer de las cosas preciosas que ahí se dicen, pero cuando se digiere y se busca metabolizar, un chasco inenarrable. Bien, a eso se refiere acá, que esta gente había sido velada, que no supiera. ¿Por qué? Amigos, esta gente sufrió el mismo chasco que sufrieron los apóstoles o los discípulos cuando esperaban que Jesús tomara el reino y en lugar de ello fue apresado y muerto miserablemente. Las esperanzas se perdieron todas. Parece que lo perdieron todos, no. El Señor resucitado se les apareció solamente a aquellos que creyeron en Él, que le amaron, que le obedecieron. Y estos fueron los apóstoles. Y ellos a contar a todos, cuenten a todos. En otras palabras, el chasco de la cruz los preparó para llevar adelante una gran misión. Mucha gente abandonó. Ok, no los quiero. Por eso el chasco, para que amen al Señor, su reino, y prediquen de Él. Esto pasó en el primer siglo. En 1844 hubo un evento similar. El Señor veló los truenos. ¿Para qué? Para que la gente no discerniera y fueran todos llevados a un error por Guillermo Miller. ¿Cuál fue el error? No las tablas que él publicaba, las fechas, los eventos, sino la culminación de los 2300 tardes y mañanas. Él creía que la tierra sería purificada con fuego, y eso nunca ocurrió. Leamos pues entonces la descripción en capítulo 8 de Daniel, versículos 13 y 14. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión, el continuo y la prevaricación asoladora, entregándole al cuerno pequeño, recuerden, entregando el santuario y el ejército para que sean pisoteados? El otro responde: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y esa purificación, amigos, Miller creyó que era la tierra, el santuario creyó que era toda la tierra, y la purificación sería por fuego. Un gravísimo error. El santuario nunca es la tierra. El santuario acá es el tabernáculo que Dios hizo en el cielo. Purificación del santuario del cielo. Por lo tanto, el chasco de la gente, muchos se separaron, que Jesús no vino. Y es que había un detalle en la profecía para entender mejor que no se trataba de una purificación por fuego al mundo representado por un santuario. Esa fue la creencia de Miller. No, la purificación era de otra naturaleza. Era la basada en el Yom Kippur de Levítico, capítulo 23 y aún capítulo 16, que cuenta del Yom Kippur. Amigos, en nuestros días ha pasado lo mismo. Dios quiere que entren y comprendan la historia del chasco, porque Dios va a salvar solamente a los que adoran en el templo, los que entraron al templo, los que creen en la doctrina del templo, la doctrina del santuario. Hay amigos que no creen que haya un santuario en el cielo que sea idéntico al santuario que había en la tierra, con 2 departamentos, lugar santo, lugar santísimo. De eso se trata. Y ver que los servicios que se hacían en el santuario de la tierra en esos días se ve reflejado en los servicios del santuario celestial. El punto, amigos, es que para Rosh Hashanah, Josías Lich cumplió un papel importante al anunciar de la quinta trompeta que las fuerzas enemigas otomanas caerían, y cayó el mismo día. Para ello, amigos, les invito a que abramos Apocalipsis, capítulo 9. Vamos a ver las 2 trompetas y la interpretación estándar que se ha hecho, y es que tanto las langostas y los jinetes con sus caballos representan las hordas musulmanas.
Leemos pues entonces Apocalipsis capítulo 10. Saben, amigos, esta va a ser una parte importante. Ya leímos el texto. Y es el chasco. ¿Qué pasó con el chasco? Dios quiere que se entienda este fenómeno de un chasco que sufrió esa gente por devorar el libro de Daniel. Fue dulce, esperaban la segunda venida para 1844. Amargo cuando no llegó, porque ya estaba profetizado. Pónganle los truenos que no avisen. Dios quería que pasaran por el chasco. ¿Para qué? Porque solamente los que atravesaron el chasco son los que amaron la venida, y a esa gente había que revelarle nueva luz. ¿Cuál luz? La del santuario y el juicio investigador, cuyo mensaje es el primer mensaje angélico de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Oh, amigos, Dios está esperando que el pueblo descubra más luz en las profecías bíblicas, que se prepare, comience ya el juicio, o ya comenzó, anúncienlo. Él está por venir, muy próximo a venir, pero el pueblo tiene que estar preparado para que cuando Dios haga la revisión, apruebe a uno, apruebe a otro, porque se han preparado con tiempo. Pero hay gente que estas cosas se ignora o no las quiere saber. Así que repasemos pues entonces Apocalipsis capítulo 10, versículos 8 al 10 y el 11 en particular. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dice: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y entonces el mensaje: prediquen otra vez. Versículo 11. De esa gente, de ese movimiento, amigos, hablamos de Josías Lich, que estudió las trompetas. Vamos pues entonces al capítulo 9, leemos del versículo 1. La interpretación de que las trompetas fueron un cumplimiento histórico de hordas turcas, otomanas, musulmanas. El principio de las trompetas, amigos, para interpretarla, es que representan los azotes de Dios contra el pueblo perseguidor de la iglesia. Tenemos la iglesia, hay un pueblo que persigue, el azote, el tábano contra esos perseguidores. Esos son las trompetas. Bien, ¿quiénes persiguieron al remanente? El imperio romano oportunamente, pagano, y luego la iglesia papal. Ahora, los tábanos de la iglesia papal fueron los musulmanes. E incluso cuando apareció la reforma, podía haber sido destruida casi inmediatamente, de no ser que aparecieron fuerzas otomanas para atacar por su belicosidad, sus egoísmos. Pero ahí entonces la reforma pudo escapar y seguir adelante con sus predicadores. Las trompetas. Leamos pues entonces capítulo 9, unos pocos versículos para tener idea de las trompetas. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Le abrió el pozo del abismo y subió del humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tenían el sello de Dios en las frentes. Y esa gente, amigos, durante el tiempo medieval, que no tuvieron el sello de Dios, es aquel que está descrito en Daniel capítulo 11, versículo 32, cuando el rey del norte va a atacar el pacto santo y se las ve con los violadores del pacto santo. Mírenlo acá. Con lisonjas, el rey del norte seducirá a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Versículo 30 también. Porque vendrán contra él naves de Quitim, son las hordas
bárbaras que asolaban Europa durante el tiempo del gobierno del Imperio Romano pagano. Y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y ahí entonces tenemos a esa gente que no tienen el sello de Dios en la frente y son atacados. No así el pueblo de Dios, que en el versículo, leámoslo ahora, versículo 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada, a fuego, en cautividad y despojo. Son los santos que sufrían persecución. Y versículo 32. Mientras se las entiende con los violadores del pacto, el pueblo de Dios hace un contraste. 11:32. Dice en la segunda línea, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan el pacto. Por lo tanto, ahora se observa que las hordas musulmanas atacarían a los católicos. Otra vez, amigos, leamos capítulo 9, versículo 4 de Apocalipsis. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, que no estaban en el pacto, que con el rey del norte se las entendía con todos estos violadores que no tienen el sello de Dios en la frente, que no están con el pacto del Señor. Sigue más. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, 150 días. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas, y aquí, amigos, hay una descripción realmente terrible, pero que al mirar los colores y las formas de los carros de los musulmanes que persiguió a los católicos en Europa, queriendo poseer Europa para la doctrina musulmana, allí hay una correspondencia de colores e imágenes con lo que leemos ahora. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Otra vez se repite el periodo de 150 días años. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. El primer ay pasó, y aquí vienen aún otros 2 ayes después de este. Y aquí, amigos, estos 2 ayes serán la 6ª trompeta y la 7ª. Pero la 5ª y los 150 días años, uniendo un tiempo de la 6ª trompeta, uniendo los dos, Josías Lich, en el año 1838, dijo, esto significa que estos otomanos perseguidores van a claudicar, van a terminar, van a rendirse. En 1840, sumando los 150 días años desde una fecha anterior, tremendo el estudio que hizo Josías Lich, sumando así, llega a agosto de 1840. Y el primer día de agosto publica, él cree, el 11 de agosto es la fecha, tomando todos los parámetros, ese día ocurrió. Y así fue el gran espaldarazo para el crecimiento del mensaje del primer ángel. Se acerca el juicio, Rosh Hashanah, se tocó la trompeta, mucha gente escuchó, lo hemos leído, que el movimiento creció enormemente de 1840 a 1844. Y así, amigos, estamos mirando el cumplimiento de Rosh Hashanah. En la siguiente emisión hablaremos del cumplimiento de otra fiesta judía, Yom Kippur. ¿Cuándo se cumplió? ¿Cómo se cumplió? Hasta nuestro nuevo encuentro deseamos que Dios los bendiga. Amén.